Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Diplomacia. Hoy vamos a analizar el gabinete, o mejor dicho, el posible gabinete de el señor presidente Javier Milei. A ver, según él, no están lanzando como anuncios muy pipi desde su oficina, la oficina del presidente electo, pero dice que no va a haber confirmaciones hasta el 10, o sea que todo lo que se nombre que salgan los medios y todo lo que se diga hasta por lo menos que empiece el nuevo gobierno son posibilidades. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, cuando has dicho el nuevo presidente y el presidente Milei, me has lanzado recuerdos de una de las noches políticas más emocionantes para los libertarios, porque sí, Milei es presidente y estamos hablando de su gabinete, no el de Massa. No ha ganado Massa comprando votos de la gente, ha ganado Milei, así que estamos hablando del gabinete de Milei, que es una ruleta rusa Mm, con muchísimos vaivenes. Y no sabemos, como te he comentado en off, si entre que grabamos y emitimos hay muchísimas más bajas u otras altas distintas. Pero de momento creo que hablamos con paso firme sobre varias confirmaciones entre la oficina de presidente, entre lo que sabíamos antes de que Milei se presentase y entre lo que algunos medios de comunicación han empezado a filtrar. tal cual. Ahora, es increíble cómo se filtra todo. Los topos están en todos Mm, lados. Es increíble. mm, Increíble. Bueno, gente fuerte del riñón, se podría decir, de Javier Milei. Tenemos jefe de gabinete Nicolás Pose. ujú. Ese ya es un confirmado. Es un punto clave y es alguien de la confianza 100% leal y de confianza de Javier Milei, ¿no? Es el nexo de unión del gabinete de Milei, es el jefe de gabinete, es el hombre que convoca y desconvoca personas. Sabemos que forma parte del núcleo duro de Javier Milei y sabemos también que él es, junto a Karina Milei, los responsables de ocuparse de la tarea de designar personas. Javier Milei da las orientaciones a Nicolás Pose y Nicolás Pose es el que preside reuniones, el que toma los contactos para designar o no designar. Y lo que podemos decir de él es que tiene experiencia mm, relativa, siendo incluso gerente general del grupo de Eurnequian, del que habló Massa, y efectivamente hay muchos ministros que tienen muchísimos grados de unión con Eurnequian dentro del gobierno de Javier Milei, Ajá. y en este caso estamos hablando de un hombre que lleva mucho tiempo con Javier Milei, que no es uno de los recientes designados, sino que es el designador número uno de Milei y que forma parte del núcleo duro de Javier Milei, con el que se reúne en el Hotel Libertador. Es de las pocas personas que tienen acceso directo al presidente Milei, según algunas informaciones. Durante esta última semana solo salió 3 veces del hotel para visitar a Alberto Fernández en Olivos, creo que para visitar a Fátima, a su pareja, y recientemente sabemos que también salió durante el Shabbat judío, para celebrarlo con algún rabino. Entonces, es un hombre de confianza, es un hombre de aquellos que están permanentemente con Javier Milei, ocupándose de tareas distintas. Mientras Milei es una persona más ocupada del ELIX, de estabilidad macro, luego Nicolás Pose es el que convoca al resto de los miembros del gabinete. Así que Pose es el jefe de este gabinete de muchos nombres que tiene Javier Milei y que estamos conociendo recientemente. Otro hombre clave que también está desde el principio es el ministro del Interior, que es Guillermo Francos. Es un tipo que estuvo desde siempre, lo conoce hace muchos años y creo que también es del riñón de él. Y que, como hemos dicho, ejemplo de la experiencia profesional y del trasfondo de algunos de ellos, él fue el representante argentino en el BID, en el Banco Interamericano de Mm, Desarrollo, mientras Alberto Fernández era presidente y, hasta donde tengo entendido, él trató de acordar con Alberto Fernández esta especie de dualidad entre representante del BID y próximo ministro del Interior de Javier Milei. Y sabemos que por su profesionalismo, por su expediente, es una de las personas más
clave, digámoslo así, para reunirse con intendentes, reunirse con gobernadores y de alguna manera, mientras que, lo hablaremos más tarde, Mondino es el puente internacional de Javier Internacional. Milei, Francos es el puente nacional para intentar establecer contactos y amistades. Milei no es de amistades, pero Francos es el embajador nacional de Javier Milei, con gobernadores, con intendentes, con parlamentarios, es el relaciones públicas. Coordinación A política. ver, el hombre de la coordinación nacional política de Milei, sin duda, sí. Y yo creo que, bueno, justamente la nombraste a Diana Mondino, que ahora estuvo en duda el tema de la Cancillería porque aparentemente esta influencia que tuvo Macri, ¿no? En esta alianza, lo que se llamaba la alianza de... me olvidé el nombre. Le habían puesto hasta un nombre, Acasuso creo que era. Acasuso, sí, es Acasuso. donde vive, sí. Bueno, ahí está, la alianza de Acasuso. Que querían poner un nombre del riñón de Macri. Y hasta ahora Mm, esa pulseada no la estuvo ganando Macri y sí ratificó a Diana Mondino, que creo que es una de las personas, juntos con Ocampo, que a mí la verdad que me encanta cómo habla Ocampo, es otra de las personas que más me llamó la atención del espacio de Milei. Yo creo que es una persona muy rápida para responder, una persona que incluso es muy atenta a la hora de escuchar. Escucha, te oye, te escucha y en base a eso responde. Tiene una cierta templanza que yo la verdad es de admirar, porque las cosas que le dicen, sobre todo en la tele, ¿no? Las cosas que le dicen o cuando le ponen el micrófono en la cara, se nota que tiene un temple superior. Incluso a mí me gusta más el perfil de Diana Mondino que el de Villarroel. mm. Pero las dos, una es más tranquila, la otra es más temeraria, pero las dos tienen éxito en sus vías de Sí, comunicación. sí, 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 sí. Una es un portento en el debate. No sé, a lo mejor el debate vicepresidente tuvo más influencia que el debate presidencial, pero desde luego Villarroel tiene un don espectacular para ser la parte agresiva de Milei. Quiero dar un dato. Si el gabinete de Milei queda tal y como está, o mejor dicho, si las mujeres que ahora mismo están en el gabinete y en las secretarías de Milei no son reemplazadas o sustituidas, y no estoy colocando entre ellas a Carolina Píparo, en el gabinete Milei tendría el doble de mujeres con las que contó Alberto Fernández. Alberto Fernández era el que gastaba dinero del bolsillo de los contribuyentes para promover el feminismo, pues parecería que Javier Milei una cierta falta de desdén por las mujeres es lo que estaría demostrando precisamente, porque las Ujú, personas de confianza de Javier Milei son precisamente eso. No hay persona más poderosa dentro de su gabinete, de su temple, de su vida como su hermana. No hay nadie más importante en su fórmula presidencial que Victoria Villarroel, que es una mujer que ha ido incrementando imagen positiva hasta horas antes de celebrar la elección. Y en el caso de Diana Mondino, que tiene una cosa muy particular, es el rostro amable, que a veces lo que hace es desembrollar lo que Milei a través de sus declaraciones más ideologizadas embrolla, pero lo ujú. hace con amabilidad y parece que le encanta desdecir lo que dice Milei en momentos determinados porque tiene muchísima fuerza para hacerlo. Y sabemos que ha estado y está recientemente en Brasil reuniéndose o estando cerca del que es embajador de Brasil o embajador argentino en Brasil, que es el ex candidato peronista para las presidenciales contra Macri, que fue Daniel Scioli, que también suena como una posible persona que podría estar en el secretariado de turismo de Javier Milei. Veremos, porque eso sería llevar al extremo el pragmatismo, pero Diana Mondino Mm. es de las propias de Javier Milei y es de las más talentosas en sus cargos de Javier Milei. De eso no hay ningún tipo de duda. Bueno, la otra, el otro pilar, porque ya va a manejar un ministerio muy grande, que sería el Ministerio de Capital Humano, que estaría compuesto por varias secretarías que al día de hoy siguen siendo ministerios, Sí. es Sandra Petovelo. Sandra Petovelo, que podría estar algo asociada con
la salida de Carolina Píparo como posible nombre para ANSES porque no era del agrado de Sandra Petovelo. También hay una estrategia para mantener las sillas en el Congreso. Esa podría ser otra razón. Es una diputada nacional electa que de hecho no va a asumir su banca y estará al frente del ministerio. Es un nuevo ministerio, un ministerio que ha generado Javier Milei. De esa cartera depende la Secretaría de Salud. Y por tanto, eso significa que tiene una gran trascendencia la figura de Petovelo para realizar la reforma del Estado, porque es una de las personas que más condensa otros ministerios más, que son mucho más dispersos, muchas secretarías que son mucho más dispersas, que ahora van a estar bajo su propia coordinación. Es una mujer muy importante porque la Secretaría de Salud depende de Sandra Petovelo, es licenciada en Ciencias de la Familia y es una mujer que va a tener evidentemente que coordinar lo que Javier Milei ha apuntado de manera correcta. Si queremos una nación rica, necesitamos apuntalar nuestro capital humano y nuestro capital humano significa tanto la preparación como el asentamiento de personas que conformen un índice muy interesante, sobre todo para medir la salida de la pobreza de países que están sumidos en la pobreza, que es la movilidad social ascendente. La movilidad social ascendente tiene mucho que ver con cuál es la posición de los hijos respecto a los padres en términos de preparación académica, en términos de ingresos y en términos de posiciones patrimoniales. Estamos hablando de que ese ministerio es capital, nunca mejor dicho, es capital, es central para los desarrollos a futuro, a largo plazo, que va a intentar establecer Javier Milei. Y digo, no tiene mucho sentido el Ministerio de Capital Humano si no sigue en el tiempo más allá de la figura de Javier Milei. Por tanto, es posible que ese ministerio sea un ministerio muy innovador, que no existe reuniendo tantas responsabilidades ministeriales como las que asume Sandra Petovelo, pero al menos todas las declaraciones que yo he encontrado al respecto de esa persona la muestran como una mujer muy capacitada, muy preparada para el cargo que va a desarrollar y que es de los propios de Javier Milei. No ha sido impuesto por ninguna estratagema de ningún político alrededor de Javier Milei o en cualquier otro partido. Bueno, al día de hoy el Banco Central todavía no tendría una designación clara. El que había sido apuntado es Demian Reidel, el cual ya dijo, adelantó de que no asumiría en el cargo. Y bueno, el perfil de Demian al- es también, él ya empezamos con Riñón de Macri, es una persona que ya estuvo bajo el cargo de Federico Sturzenegger en el Banco Central de la época Macri, en la presidencia de Macri, a partir del 2015, y que por un lado, ¿no? Por un lado, al igual que Federico Sturzenegger, hubiese sido raro que asuman el Banco Central sabiendo de que son partidarios del dinero digital de los bancos centrales. Que bueno, habría que ver cuál sería su motivación para estar a favor de esa especie de totalitarismo, pero bueno, no es un buen augurio. Así que, que una persona que esté a favor de el control máximo que se le puede dar a la moneda, que sería el control total de todos los aspectos de la economía y de las personas, esté encargado de desmantelar esa institución. Así que bueno, se va viendo. Por el momento queda vacante, pero iremos confirmando si sale algo o no sale algo. En la edición lo agregaré Hombre, en edición. desde luego, el Banco Central presidente tendrá, Sí, porque hay obvio. que hacer una serie de cosas antes de cerrar Ajá. ese Banco Central en el caso de que se cierre. Por tanto, a ver, es una de las carteras muy importantes, pero que van a tener un origen transitorio. Ujú. Van a tener un origen transitorio, por lo Sí. que significa que tanto en el Ministerio de Economía se prevé que la persona que empiece no acabe, y en el Banco Central lo que se espera que empiece no acabe es el Banco Central mismo. Por tanto, es difícil que haya más de una persona, pero bueno, según Javier Milei, la primera persona tendría que ser la última, y no parece que Demian sea partidario de cerrarlo, es partidario de una moneda digital en este caso, es partidario de centralizar la moneda de una forma que, como has dicho,
es totalitaria, es peligrosa y que atenta contra declaraciones de Javier Milei en el sentido contrario en el pasado. Pero lo que sí sabemos es que, una vez más, la coordinación para nominar a personas para sus cargos no corre a cargo de Javier Milei, corre a cargo de Pose, y que la persona que habría rechazado el nombramiento de Demian es el propio Demian para ir a Banco Central. De hecho, se ha hablado de que él tenía un viaje hacia Estados Unidos, salió del avión antes de arrancar para ir a Argentina, para reunirse en el Hotel Libertador y por alguna razón que no acaba de estar del todo claro, probablemente por el peso de su responsabilidad, terminó decidiendo que no va a estar definitivamente en el Banco Central. Perfecto. Otro hombre que no es de riñón per se de Javier Milei, pero sí es convocado por Javier Milei, porque de hecho es un conocido de muchos años y lo conoció en la tele siendo panelista, que es a Mariano Cunio Libarona, ministro de Justicia. Bueno, es una persona enfrentada con el juicio a la corte. Es el futuro ministro de Economía de Milei. Fue panelista de televisión. Es muy conocido por ello. Y hablamos de Eurnekian. Hace 30 años que es abogado de ese empresario. Y es la persona que ha decidido Javier Milei, que es verdad que no tiene experiencia política, pero tiene experiencia como abogado, tiene experiencia desde todos los ángulos de la corte, se tiende a Ujú. decir. Eh, Es y un, también es, es un viejo zorro de los pasillos de la justicia, digamos, ¿no? de Es un los tipo que tribunales. de los tribunales, ahí está, no me salía, tribunales, gracias. Es una persona que conoce de pe a pa a los jueces, es una persona que siempre Mm, estuvo metido en esos andares, así que la justicia lo ve con buenos ojos. Que en realidad yo creo que lo que apuntaba a mi ley era justamente a eso, a tener a alguien que haga de enlace con la justicia, que sea parte o que tenga conocimiento de causa, por así decirlo. No que lo que caracteriza estas últimas, sobre todo lo que es la política acá, es el hecho de querer cooptar a la justicia, ¿no? Y no desde un lado conciliador como para entrar, sino desde un lado de te tengo, ¿no? sí. Esto de acuñar poder. A ver, los fascistas, y el kirchnerismo tiene más de fascismo que de socialismo real en sus formas de desarticulación institucional. La primera institución que intentan quebrantar es la institución de la justicia. Y Y la sí. primera de las instituciones que más demostró la llegada del kirchnerismo, que es pura basura política, pues la primera institución sobre la que cayó la basura fue la justicia. Hemos tenido hasta no hace mucho a Alberto Fernández amenazar a un fiscal con terminar como Nisman. Sí. Luego Alberto Fernández matizando que como Nisman se suicidó no es una amenaza, ¿no? Es más una advertencia sobre esa salud mental, porque tú sabes que Claro. hay ciertas personas que en determinados momentos de su vida se deprimen al borde del suicidio hasta que se suicidan y esa amenaza sigue latente hasta que el hombre se suicida. Y este tipo de cosas demuestran hasta qué punto Argentina se ha corrompido hasta los tuétanos Mal. porque se ha corrompido hasta tal punto que es imposible tener órganos de justicia independientes que puedan fiscalizar la acción del gobierno. Y lo que ha demostrado Libarón, al menos lo ha querido demostrar, haciendo una primera visita a la Corte de Justicia, es la garantía de su independencia. Y eso, desde luego, es decisivo. No para arreglarse con los jueces, sino para desarreglar a los jueces de la acción de la política, que es uno de los principales uno de los principales atributos del liberalismo político, al menos hecho política, que es la independencia de los poderes, claro. Bueno, y acá tenemos que a pesar de que se diga lo contrario, eh, aparece un hombre del riñón de Macri, que es Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger desempeñó digamos, llegó a su punto máximo en lo que es la designación pública, presidiendo el Banco Central de la República Argentina en la época de Macri. Ahora,
uno diría, bueno, tipo de riñón de Macri, responde a él, Macri metido con una influencia muy grande en lo que sería la conformación de este gabinete, pero no. Aparentemente lo que ha sucedido es que Milei es una persona que lo tiene con buen ojo, lo ve bien Mm. Desde y siempre, no desde, como con Caputo, que hubo una conversión exactamente. extraña. Ujú. Desde siempre lo ve bien y es como, no, la palabra ser fan es muy fuerte, pero es fan. No, pero ve con buenos ojos un libro que tiene Federico Sturzenegger que no lo pude conseguir todavía, que habla sobre cómo desarmar el Estado Claro. con reformas. Mm. Hacer como una especie de reformismo, ¿no? Básicamente lo que explica en el libro, porque no habla sobre reformismo libertario, sino habla sobre cómo desregular maneras correctas, cómo se Sí. hace, cómo se sacaría todo el andamiaje legal que tiene el Estado, ¿no? Que se empieza como a enquistar, ¿no? Porque después se hacen tantos recovecos, ¿no? En la forma en la que está diseñado el Estado que es como muy difícil de desarmar. Bueno, este libro explica cómo se podría hacer. Y básicamente por eso se le da el lugar en el Ministerio de Modernización, que sería justamente esta primer ley que entraría el día 11, ¿no? Después de asumir, estaría dada por Federico Sturzenegger para la modernización del Estado. Sin modernización del Estado, Milei no puede hacer nada. Ujú, No puede bajar el gasto público, perdón, el gasto político, porque el gasto público se concentra en la política. No puede realizar reformas de primera, de segunda, de tercera generación, de cuarta ni de quinta, no puede realizar ningún tipo de reforma. Y Sturzenegger también fue una persona, si mal no recuerdo, lo leí en prensa, él llegó a tener un equipo con el que llegó a revisar 4.000 leyes o 4.000 atribuciones del Estado y él lo que intentó fue dirimir, diferenciar las que servían, las que no servían, las que eran necesarias, las que eran innecesarias y evidentemente dentro de Argentina existe mucha bazofia innecesaria en términos legales y lo que se necesita es una reestructuración del Estado hacia la mínima. La persona que coordinaría esos esfuerzos y coordinaría esa administración es Sturzenegger. De hecho, no ser ministro de Economía, lo que podría ser una afrenta a Macri, porque en cierta medida Sturzenegger y Macri no acabaron en buenos términos, él lo coloca en un ministerio mucho más estratégico, menos notorio, con menos repercusiones, porque hay ciertos ministerios donde si los adoptas tienes juicios, tienes operaciones de acoso y derribo permanentemente. Eso pasa especialmente con el ministro de Economía y pasa con el ministro relativo al Banco Central. En cambio, Sturzenegger iría a un rubro más estratégico, pero mucho más necesario para intentar desarticular, administrativamente hablando, una parte muy importante del estado elefantiásico que tiene Argentina. Veremos porque, en cualquier caso, sea en calidad de asesor, sea en calidad de miembro orgánico del gabinete, Sturzenegger probablemente acabe presente, pero no en esa responsabilidad tan elevada de ser un ministro de Economía o ser un ministro del Banco Central, porque probablemente eso sería algo amenazante para la tranquilidad, para la estabilidad de cualquier persona. Realmente, sobre todo para aquellas personas que estuvieron en su momento y que no terminaron bien o que no terminaron de la confianza plena del presidente, que fue el caso de Macri con Sturzenegger, claro. ujú, totalmente. Nos quedaría en el tintero. Bueno, acá empezamos ya con, con los nombres, ¿cómo te puedo decir? Que hacen volar las sillas. Ujú. Ministerio de Economía. Ministerio de Economía, bastante que fue el hombre que en teoría se estaba como, el nombre que se estaba cuidando por una cuestión de que Milei decía de que era quemarlo al cohete. El principal sospechoso, vamos a decir, sería Luis Toto Caputo. Mm.
asumió en 2015 Ministerio de Finanzas. O sea, básicamente Macri lo que hizo fue dividir el Ministerio de Economía en dos. En uno lo puso a Prat Gay y el otro lo puso a Caputo. Y Caputo estuvo en el Ministerio justamente de Finanzas y fue el encargado de endeudar, conseguir el endeudamiento necesario para hacer esto que es lo opuesto al shock, ¿no? Mm. Y bueno, y que en el mientras tanto no reviente todo. Claro, sería la solución financiera para las Lerici Passes, Ujú. que es la parte más importante a la que le da prioridad cronológica a Javier Milei. Es lo más importante en el corto plazo y de hecho es un corto plazo que se puede, si no se hace bien, puede acabar dinamitando la economía argentina, lo poco que queda de estabilidad macro, que por supuesto no existe, ni mucho menos financiera, pero podría serlo. ¿Qué tipo de ingeniería financiera podría usar? Bueno, se ha hablado de que podría haber un canje del Liquipases por deuda en dólares emitido bajo la ley New York. Esta podría ser una de las posibilidades. También sabemos que el Toto Caputo está actuando de oficio como ministro de Economía porque lo que sabemos, esto lo estamos grabando en un día determinado de la semana donde Milei, Caputo y Pose estarían yendo o irían a Washington, quizá para negociar la ingeniería financiera en torno a lo que necesitaría Argentina. Pero volvemos a destacar lo que hemos destacado en el vídeo anterior, tanto el problema de las LIRIC y de los pases, como el cepo, el desarmador por excelencia era Demian Reidel, pero sabemos que no va a estar. Eso podría generar un cambio en el equipo económico donde estas personas quedasen atrás y donde pudiera llegar a empezar una operación de dolarización que no contaría con el programa de, en este caso Emilio Campo, quizás se dice que no podría evitar una hiper, quizás se decía que incluso no podría hacerse de la confianza de los mercados y quizá otra de las cosas que se dice de este hombre es que era una persona mucho menos pragmático que Javier Milei a la hora de convivir con miembros menos afines a sus propias ideas económicas. Perfecto. Y ahora tenemos uno de los artífices, ¿no? De lo que sería la alianza de Acasuso, que es Patricia Bullrich. Iría justamente al Ministerio de Seguridad, poco Ujú. forzado, obviamente porque desde el día número uno que se viene planteando de que Victoria Villarroel va a hacer esas designaciones, Milei lo que hacía era como se lavaba las manos y decía, eso es terreno de Victoria. En algún punto le daba un espaldarazo a Victoria en decir, bueno, ella va a tener más relevancia en lo que sería la conformación de un gobierno, porque generalmente, por lo menos en Argentina, eh, la, la figura del vicepresidente es como ornamental, no es tan relevante a la hora de tomar decisiones. Y bueno, y se le dio un rol preponderante a Victoria Villarroel, pero ahora es como que le metieron la mano en el bolsillo, ¿no? Y le dijeron, bueno, mirá, acá la tenés a Pato. Mm. Una Patricia Bullrich, ojo, una Patricia Bullrich que en la época de Macri, ella, si bien está bien vista por las fuerzas, porque en un momento de de extrema necesidad podría haber agarrado en el caso de esta persona, un hecho que, bueno, ahora no me acuerdo, de Maldonado, ahí está Maldonado, esta persona Sí, que que se ahogó. huyendo, claro, se ahogó y se tergiversó todo el asunto, pero en el mientras tanto, la izquierda pedía la cabeza de los agentes uniformados y Bullrich puso la mano en el fuego por ellos y los mantuvo, los tuvo. Porque obviamente lo políticamente rápido y que siempre se hace es usarlos como descarte, descartarlos y listo. Mm. Bueno, ella está bien vista dentro de las fuerzas por esta cuestión de que, bueno, los bancó. La otra cosa tiene cosas dudosas con el tema de espionaje y también es medio dudoso ¿cómo te puedo decir?
su visión de la libertad de las personas. Pero bueno, va a ser, va a ser una Bueno, buena ministra de a ver, seguridad. lo que pasa es que es la mejor ministra que tuvo Macri en su gobierno. Ah, sí. Es la más popular, la más afamada, la que hizo un Ujú. trabajo, un mejor trabajo. Ella tiene su sede de operaciones en Buenos Aires, que es donde va a ser muy concurrente la manifestación contraria a Javier Milei, donde se va a implicar violencia. Y Patricia Bullrich y Victoria Villarroel creo que son el tándem fenomenal para evitar esos ejercicios de violencia, sobre todo porque son dos mujeres que son apasionadas, apasionadas admiradoras de las Fuerzas Armadas de Argentina y también de los policías. Bueno, en el caso de Burrich es verdad que tuvo unas palabras bastante desafortunadas en torno a la idea de perseguir a personas o de ir a buscar a domicilios particulares a personas no vacunadas. Yo cuando escuché esa noticia me alerté porque en ese momento Burrich era la favorita para ser presidenta de Ujú. Argentina, para ser presidenta. O sea, tú estabas escuchando a Burrich y decía, esta será la próxima presidenta de Argentina. La verdad es que es mucho más natural una alianza con Milei que una confrontación con Milei. Lo que pasó en Mm. primera vuelta fue mucho más artificial, fue muy artificial. Ahora, aunque sea artificial, nosotros tenemos que decir que Bullrich sea ministra de Seguridad es una bomba. Eso sí lo tenemos que decir, ¿no? Tenemos que hacer El, esa broma. Es una el, bomba de ministra de el, Seguridad. el meme de pedirle instrucciones de cómo erradicar el Banco Central a ella Claro, es ella tiene genial. que ser la desarmadora del Banco Central en algún sentido. Pero bueno, en cualquier caso, no olvidemos eh, que si Burrich es ministra de Seguridad, parece que tener un área coordinada con Victoria Villarroel será bastante natural. Son personas que se han aliado y se han convertido en socias de facto en el periodo de candidaturas y eso la ha convertido en una socia potencial. Es decir, a nadie pilla por sorpresa que Patricia Burrich acabe siendo una mujer que integre a Javier Milei en su gobierno, aunque sea simplemente a forma de gratitud por haber ayudado, porque evidentemente ella es fundamental, no solamente en el hecho de que Milei gane las elecciones, sino en el hecho de que Javier Milei ha capturado prácticamente el 80, el 90% de ese electorado y se haya convertido en el presidente más votado en la historia de la democracia, superando la reelección de Cristina Fernández de Kirchner, donde no tenía ningún tipo de rival. Ahora, si bien es cierto que Patricia Bullrich está destacada por no ser una heroína de las libertades individuales, también tenemos que decir que Bullrich tiene una propuesta muy interesante que voy a citar, que es vamos a poner el foco en el ser humano desde una perspectiva en la que todo aquello que tiene que ver con el ser humano esté bajo una filosofía muy interesante. Así que a lo mejor tenemos una filosofía holista muy interesante en el gobierno de Javier Milei gracias a la sabiduría de Patricia Burrich. Ojo, por ejemplo, algo que no se da con Toto Caputo, que podría llegar a tomarse como un hombre del riñón de Macri, y con Patricia Bullrich, que también se podría decir que es del riñón, no estrictamente de Macri, pero sí de Juntos por el Cambio, es el compromiso que se pone a la alianza teniendo a una figura como Patricia Bullrich dentro del gobierno. Estoy Mm, hablando legislativamente, ¿no? Quedaría como los pondría en jaque a los gobernadores, ¿no? Y a la bancada de lo que fue Juntos por el Cambio, más que nada la parte pro y algunos del radicalismo que son un poco más, no tan zurdos, se podría decir, ¿no? mm. Y los haría Bueno, el, recapacitar el vice- como el para, vicepresidente, el vicepresidente de la candidatura de Burrich era bueno, Petri era eso. exactamente, Mm. exactamente. Sí, lo que quería decir, no me quiero olvidar sobre Patricia Burr, hay que poner en contexto. La presidenta del PRO, Sí, o sea, la presidenta del PRO formará parte del gobierno de Javier Milei. Es muy sí, significativo que ajá. la presidenta del espacio de Mauricio Macri esté dentro, no un apoyo, sino integrar, o sea, que Milei y Burrich formen parte del mismo gobierno. Lo que, insisto, ¿no? Es llevar la unidad nacional a una, digamos,
a un fundamento político real, porque uno de los grandes engaños de Sergio Massa era un gobierno de unidad nacional. No hubo ningún partido, ni entre radicales, ni por supuesto fuera del peronismo masista, donde a una persona aceptase el compromiso de unirse con Sergio Massa. Se habló de Larreta, que supuestamente desaparece a partir de la asunción de Jorge Macri, lo que es una cosa sensacional que dice de lo que Argentina ha conseguido sacándose de encima al masismo. Y claro, evidentemente, ¿quién se hubiera unido a Massa? Pues Lustó, Morales, Larreta. Bueno, eso no es un gobierno de unidad nacional, eso es un gobierno, el gobierno de Massa, el gobierno de los buscapuestos, que siempre han estado más cerca de Massa que de cualquier otro miembro que ahora esté más cerca del gobierno de Javier Milei. El gobierno, para concluir de alguna manera el vídeo, pues el gobierno de Milei se demuestra ser el verdadero gobierno de unidad nacional de Argentina. Es el que cumple lo que Massa prometió y seguramente no hubiera cumplido nunca. Increíble. Mm. Eh, Argentina, o lo que llaman Argentina, este territorio, ¿no? Imaginario que llaman Argentina, Sí. es cine. Ah, poneme Mm. un cine, poneme un cigarrillo ahí. Sí, 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 es cine. Bueno, gente, si llegaron hasta acá, por favor, lo único que me toca pedirles es un me gusta, comenten lo que les pareció el video, si nos faltó algo, si a ustedes se les ocurre algo, vamos a leerlos, escucharlos y será hasta la próxima con un nuevo video. Chao. Saludos.